Hola a todos nuevamente y prepárense para acompañarme en la realización del último ejercicio de la sección 5.4 de los teoremas de Thevenin y Norton, donde también aplicaremos análisis de nodos. Para el último ejercicio de la sección, procedemos en aplicar primeramente el teorema de Thevenin para encontrar nuestro voltaje deseado que sea equivalente al circuito original. Como podemos notar, tenemos a un conjunto de 5 resistencias, de las cuales en 4 de ellas se junta una fuente de voltaje de 20 unidades. Y bien, ya que vamos a aplicar el teorema de Thevenin, procedemos en, como siempre, ignorar a toda resistencia que se ubique entre los nodos A y B. En ese caso, omitimos la resistencia de 32 ohms debido a que la corriente que nos propone el ejercicio por encontrar es desconocida, por lo cual no nos serviría del todo. Y bien, una vez que hacemos esto, al eliminar cierta resistencia nos quedan otras 4. Como dijimos, están conectadas entre los nodos A y B, por lo tanto se pueden simplificar o más bien reacomodar de la siguiente manera. Una vez que reacomodamos el circuito, tenemos dos mallas cerradas en las cuales circula un flujo de corriente distinto, los cuales varían según la polaridad del elemento activo, que es la fuente de voltaje de 20 unidades. Y bien, una vez hecho esto, aplicamos la ley de Ohm para encontrar la corriente que fluye por cada una de esas mallas, dividiendo a la fuente de voltaje de 20 volts entre la sumatoria de las resistencias que se conectan en ella en serie. Y bien, vemos en la parte inferior tenemos para la corriente de la malla número 1, dividimos a 20 unidades de volt que dividen a la suma de 96 y 32 ohms, lo cual da 128 y otorgándonos una corriente de 5 sobre 32 unidades ampere. Mientras que para la corriente número 2, dividimos a una fuente de voltaje de 20 unidades entre una resistencia total de 150 ohms, lo cual nos otorga una corriente de 2 sobre 15 unidades de ampere. Una vez realizado esto, procedemos a encontrar el valor de voltaje individual de cada una de las resistencias multiplicando con la corriente de la malla respectiva en la que se encuentra. Multiplicando 5 sobre 32 unidades de ampere por 96 ohms y 32 ohms, que nos otorgan 15 y 5 volts, mientras que para la malla inferior tengo a 2 sobre 15 unidades de ampere que multiplican a 120 ohms y a 30 ohms para otorgarnos 16 volts y 4 volts. Una vez hecho esto, procedemos a dividir el circuito en dos hemisferios. División que parte desde el nodo A hacia el nodo B y eliminando a su vez la fuente de voltaje de 20 unidades. En ese caso escogeré el hemisferio izquierdo. Y aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, interpreto al voltaje del nodo C hacia el nodo A, cuyo valor consta de 15 volts, más el valor del voltaje A hacia el nodo B, el cual es desconocido para nosotros, más el voltaje del nodo B hacia el nodo C, el cual tiene un valor de 16 volts negativos, lo cual es igual a 0. Recordemos que el voltaje que se encuentra conectado entre los nodos A y B es el mismo voltaje equivalente de Thevenin al circuito original que estoy encontrando en base a este teorema. Y bien, despejamos de tal manera que tenemos a 16 unidades de volt que restan a 15 volts. Por lo tanto, aquí encontré mi voltaje Thevenin que consta de un valor de una sola unidad. Ya encontrado el voltaje de Thevenin equivalente al circuito original, procedo en encontrar tanto mi resistencia de Thevenin como lo es mi corriente en corto. Para ello aplicaremos a continuación el teorema de Norton para encontrar dichos valores. Como siempre, al momento de aplicar el teorema de Norton para equivalencia de circuitos, procedemos en aplicar, para el caso del circuito original, una corriente en corto, sustituyendo la resistencia de 32 ohms que se ubicaba originalmente conectada entre los nodos A y B. Y bien, una vez hecho esto, procedemos a reacomodar el circuito de la siguiente manera, respetando que tanto la fuente de voltaje de 20 unidades y la resistencia estén conectadas a sus nodos respectivos. Y bien, como pueden notar, las resistencias que se encontraban en las partes superiores e inferiores ahora se encuentran en paralelo. ¿Qué quiero decir? Digamos, podemos notar que la resistencia de 96 ohms que se encontraba en la primera malla está en paralelo con la resistencia de 120 ohms que se encuentra en la segunda malla, así como la resistencia de 32 ohms que está en paralelo con la resistencia de 30 ohms que se encuentra en la parte inferior. Una vez reacomodado el circuito, procedo en simplificar las resistencias que se encuentran en paralelo. Como pueden notar, las resistencias de 96 y 120 ohms
simplificar al igual que la otra pareja de resistencias que constan de un valor de 30 ohms y 32. Y bien, la resistencia total que se conecta entre los nodos A y C tiene un valor de 160 sobre 3 unidades de ohm, mientras que el alambrado que se encuentra entre los nodos A y D tengo una resistencia total de 480 sobre 31 unidades. Hecho esto, procedo a encontrar la corriente total que circula por esta malla triangular para encontrar el voltaje que se manifiesta en cada una de esas dos resistencias, las cuales van a ser distintas debido a que esas se encuentran en distintos conectados en distintos alambres. Y bien, tengo dos resistencias en serie, las cuales van a ser divididas por un valor de 20 unidades de volt, lo que significa que voy a dividir a 20 volts entre la suma total de las dos resistencias, que consta de 20 unidades que dividen a 6.400 sobre 93 unidades de ohm, lo cual me otorga una corriente total para la malla que consta de un valor de 93 sobre 320 unidades de ampere que fluyen a través de ella. Este flujo de corriente se da mi facilitador para encontrar el voltaje que manifiesta cada una de las resistencias, multiplicando el valor del flujo de corriente total por el valor de cada una de ellas, donde tengo a 31 sobre 2 unidades de volt que se manifiestan entre los nodos C y A, y tengo 9 medios de volt que se manifiestan en el alambrado de A a D. Volviendo al diagrama previo, pero que ya conociendo el voltaje que manifestan las últimas dos resistencias, procedemos en definir el flujo de corriente de cada una de ellas en sentido horario, de manera que aplicamos la ley de Ohm dividiendo a los voltajes recién obtenidos entre la corriente que componían a tales resistencias, donde tengo a 31 medios de volt que dividen en 96 y a 120 ohms para otorgarnos un flujo de corriente de 31 sobre 192 unidades de ampere y 31 sobre 140 unidades de ampere. Mientras que para el hemisferio de hecho tengo a 9 medios de volt que dividen a 32 unidades de ohm y a 30 unidades de ohm, para otorgarnos flujos de corriente de 9 sobre 64 unidades y de 3 sobre 20 unidades de ampere. Una vez que conozca el flujo de corriente que circula a través de cada una de las cuatro resistencias, procedo en reacomodar mi circuito nuevamente, de tal forma que interpretemos al nodo A y al nodo B como un solo nodo, por los cuales estos interactúan y en la cual va a circular mi corriente en corto. Queriendo decir esto, volviendo al diagrama que vamos a producir en la parte inferior, tenemos tanto los nodos C y D como los nodos A y B, por los cuales se ubica nuestra corriente en corto que definimos por medio del teorema de Thevenin y Norton. Y bien, ya que procedemos en analizar el flujo de corriente de cada una de las cuatro resistencias, le tenemos que otorgar un valor de corriente para la primera malla, donde tenemos a una fuente de voltaje de 20 unidades que divide a la suma total de 96 unidades de ohm más 32 unidades de ohm, lo cual nos otorga una corriente de 93 sobre 320 unidades de ampere. Y bien, una vez que contamos con los 5 valores de resistencia, procedemos en analizar la corriente en corto, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff para saber cuáles son las corrientes que ingresan en ella o bien que la producen. Y bien, podemos notar que por la corriente en corto ingresan 31 sobre 192 unidades de ampere que se ubica entre los nodos C y A, mientras que también sale un flujo de corriente de 9 sobre 64 unidades de ampere que se ubican entre los nodos A y D. Esto quiere decir que la corriente en corto consta del valor de la corriente de los nodos C y A que resta al valor del flujo de corriente de los nodos A y D, en donde tengo un total de 48 unidades inversas ampere. Una vez expuesto al valor de la corriente en corto, procedo a aplicar la ley de Ohm para encontrar finalmente mi resistencia de Thevenin, en donde divido al voltaje de Thevenin, que consta de un valor de una unidad, entre la corriente en corto, que consta de un valor de 48 unidades inversas ampere, lo que nos otorga un total de 48 ohms de resistencia. Una vez encontrados los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton para el circuito original, no debemos olvidar que constábamos al principio de una resistencia de 32 ohms que
por la cual fluía una corriente incógnita llamada I0. Una vez que tengamos el circuito de Thevenin, podemos encontrar fácilmente esa corriente, aplicando la ley de Ohm dividiendo a una unidad de volt que divide a la suma total de resistencia que se encuentra conectada en serie con la fuente de voltaje, en donde tenemos a una resistencia de 48 ohms y una de 32. Una vez realizada esta operación, tenemos un flujo de corriente equivalente a 80 unidades inversas de ampere como flujo de corriente. Una vez finalizando con esta incógnita, el ejercicio nos propone encontrar el comportamiento del circuito del teorema de Norton por medio de un análisis de nodos. Y bien, recordemos que para el circuito equivalente de Norton tenemos una corriente en corto que consta de 48 unidades inversas de ampere, y se da este flujo de corriente el cual circulará o bien fluirá por la resistencia de Thevenin que obtuvimos previamente, que consta de un valor de 48 unidades de ohm. Volviendo nuevamente al circuito original, aplicamos el teorema de Norton, en donde vamos a añadir una corriente en corto en la salida, como también voy a renombrar a los nodos que se encuentran en ese circuito. Podemos notar que pusimos una referencia en el nodo que se ubica en la parte central del circuito, mientras que debo nombrar a los demás nodos para aplicar la ley de corriente de Kirchhoff y encontrar el valor de ellos. Bien, podemos notar en la parte izquierda que tengo un nodo A, mientras que los nodos de la parte superior e inferior provienen de un nodo que interactúan entre sí aún sin tener la corriente en corto, la cual vamos a renombrar como nodo C. Y bien, una vez hecho esto, debo ingresar los valores de corriente que obtuve de ejercicios previos en esta actividad. Aplicando los flujos de corriente correspondientes a cada resistencia, aplico la ley de corriente de Kirchhoff en la petición de nodo C, en donde debo interpretar al voltaje del nodo C que va en dirección hacia el voltaje del nodo A que divide la resistencia que se ubica entre ella, la cual tiene un valor de 96 ohms, sumando al voltaje del nodo C que va trayecto hacia la referencia que equivale a 0 entre la resistencia con un valor de 32 unidades de ohm. Caso que es igual al trayecto del voltaje otorgado por el nodo A hacia el nodo C, el cual divide la resistencia que se ubica entre ellas, que consta de un valor de 120 unidades, lo cual suma al valor nulo de la referencia, que suma al voltaje de C, que se divide entre la resistencia que se ubica entre ellas, la cual consta de un valor de 30 unidades. Ahora simplificamos la fórmula eliminando los denominadores que tenemos en ella, multiplicando todo por un número que sea divisible para él. Por lo que simplificando tenemos a 480 unidades que multiplican al voltaje de C que divide a la resistencia de 96 ohms, lo cual nos otorga un valor de 5 volts, menos 480 unidades que multiplican a BA entre 96 que nos otorgan 100 unidades, más el voltaje de C que multiplica 480 unidades entre 32 unidades de ohm que nos otorga 15 volts de BC, lo cual es igual a 480 unidades que multiplican a BA y dividen entre 120 para otorgarnos 80 unidades, menos el voltaje C que multiplica 480 unidades entre 120 unidades para otorgarnos 4 volts negativos de C, y finalmente restarlo con 16 volts de C que provienen de 480 unidades divididas entre 30. Muy largo, ¿no? Y bien, simplificando esto, tengo a 440 unidades de BC que son iguales a 180 unidades. Y despejando, tengo que el voltaje de los nodos C son iguales a 180 unidades que dividen a 40, lo cual es igual a un total de 4.5 unidades de volt. Y no olvidemos el nodo A, el cual tiene un valor de 20 unidades de volt debido a que se encuentra en la polaridad positiva del elemento activo que alimenta el circuito.